titulado Morfología craneofacial de las poblaciones del Holoceno temprano de la región pampeana, República Argentina. Afinidades biológicas con poblaciones tempranas y tardías de Sudamérica. Bueno, los datos que vamos a presentar a continuación están basados obviamente en el sitio Arroyo Seco 2, así que ya lo conocen. Lo que vamos a ver es que a través del tiempo nunca pudo ser posible aplicar análisis morfométricos a la muestra del sitio Arroyo Seco, sobre todo debido a la intensa acción de distintos factores postdepositacionales, sobre todo presión de sedimentos, que provocaron la deformación plástica de la mayor parte de los cráneos disponibles hasta el presente y sobre todo con mucha afectación no tanto de la parte de la región facial, sino más bien a nivel del neurocráneo. Es decir, que salvo un trabajo original realizado hacia comienzos de la década del 80 por el doctor Marcelino de Córdoba, estos cráneos nunca fueron utilizados para establecer ningún tipo de comparación con otras muestras, tanto de la región como de otras regiones de momento contemporáneo. Para eso, para hacer posible estas comparaciones, desarrollamos con Iván Pérez una técnica de reconstrucción craneofacial, sobre todo de la región facial, es decir, consideramos cráneo exclusivamente norma frontal, basada en el procesamiento de imágenes digitalizadas. El procedimiento, digamos en forma sintética, es tratar de obtener el mejor modelo de cráneo posible en función de las partes que están presentes. Por ejemplo, en este cráneo, el procedimiento consistió en obtener una imagen especular de la zona mejor conservada del cráneo y posteriormente tratar de unir esos puntos para poder obtener un cráneo en el cual se pudieran tomar dimensiones tanto longitudinales como diametrales. Este es el procedimiento básico. Se aplicaron, digamos, adaptaciones de este procedimiento a cada situación en particular. Entonces, la idea era poder obtener el mejor modelo del cráneo real posible para poder obtener distintas series de mediciones. El principal problema que enfrentábamos era el que los distintos puntos que uno considera en la toma de mediciones efectuadas a partir de las imágenes, estamos tomando en un mismo plano puntos que no son coplanares, sino que existe una diferencia en puntos más anteriores y puntos más posteriores. Entonces, la solución para evitar este tipo de problemas, es decir, vemos por ejemplo diferencias entre dos variables, donde una es una variable que considera puntos más anteriores y la otra más posteriores. Observamos que en general había una escasa concordancia y, digamos, una fluctuación, como en este caso, o una tendencia a subestimar los valores o a sobreestimarlos. Para evitar ese problema se trabajó siempre con dos escalas colocadas en diferentes planos, uno en un plano más frontal y otro en un plano ligeramente posterior, que abarcara todo el rango de diferencias entre los puntos más anteriores y posteriores. Se normalizó todo lo que está referido a la obtención de las imágenes, a la captación y a su digitalización. Se trabajó a partir de los negativos fotográficos, es decir, se escanearon directamente los negativos fotográficos para tratar de eliminar cualquier tipo de interferencia producto del proceso de revelado, por ejemplo, y el paso a papel. Acá vemos el procedimiento efectuado, por ejemplo, con un caso, uno de los más dramáticos, el AS24, donde había una falta notable de distintas partes del cráneo. Entonces se generó, a partir de la metodología que les indicaba antes, un cráneo modelo, a partir del cual se fueron incorporando sectores, digamos, del cráneo real. Por ejemplo, lo que vemos acá del ancho nasal, lo que se captó es esta parte de la nariz y se la proyectó directamente sobre el modelo creado antes. Es decir, que sobre esta base se fueron incorporando partes del natural, hasta llegar a la versión final
a partir de la cual, bueno, en este caso se chequeó deformando esta última versión para ver si se podía producir un cráneo, por ejemplo, similar a este dibujo obtenido en el momento mismo de la extracción, cuando todavía estaba en la matriz sedimentaria. Y se obtuvieron, digamos, resultados bastante coherentes, que eso, además, obviamente no todas las comprobaciones fueron meramente visuales, sino que se desarrolló todo un experimento en el cual se tomaron medidas a series controles de cráneos en perfecto estado de conservación. Se tomaron series de 3 mediciones, se trató de minimizar todo el error intraobservacional, hubo siempre un mismo operador que tomó todas las medidas. Cuando alcanzamos, digamos, niveles aceptables de error intraobservador, lo que se procedió es a chequear qué diferencias existían entre las mediciones tomadas con calibres en cráneos en perfecto estado de conservación y con esos mismos con las imágenes de esos mismos cráneos procesadas con las mismas técnicas que después aplicamos a rollo seco. Y lo que obtuvimos, después de meses de prueba y error, fue minimizar al máximo las diferencias entre las medidas tomadas en la imagen y las medidas tomadas con calibre de los cráneos al natural. Bueno, no voy a explicar puntualmente todo el procedimiento, pero, por ejemplo, acá hay un análisis de correlación entre las mediciones tomadas por uno de los operadores con calibre y otro operador con calibre, en este caso Iván y Marina, y entre la medición de Iván y la foto. Y vemos que estamos trabajando con correlaciones en general superiores al 0.9, es decir, aceptables y todas significativas. Esta es la situación que teníamos al comienzo de la experiencia, donde existían diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones tomadas a partir de las imágenes y de las mediciones tomadas con calibre, diferencias altamente significativas, y a través de distintos procedimientos y repetición de las observaciones y mejora de las imágenes, lo que se produjo fue una eliminación total de las diferencias, y vemos que para esta prueba de F vemos que el valor de probabilidad es del 0.94, es decir, ausencia total de diferencias significativas. Recién pasamos a procesar las muestras problema, es decir, los cráneos rojo seco, cuando hicimos toda la comprobación experimental para tratar de ver si el procedimiento era efectivo o no. Cuando estuvimos seguros de eso, aplicamos los distintos procedimientos que ya les mencioné al procesamiento de los cráneos rojo seco y obtuvimos estas imágenes de cráneos masculinos y de cráneos femeninos. A partir de estas imágenes fue que se tomaron la base de datos craniométricos que se utilizó para efectuar comparaciones con muestras antiguas de Sudamérica y de Norteamérica. Se tomaron en consideración muestras de la región del Agua Santa, de Baño Nuevo, gentilmente proporcionadas por el doctor Francisco Mena, y datos publicados por Rockwood y Janks para muestras de Norteamérica, de la región de Minnesota, Bronx Valley, Pelican Rapids y Wizard Beach y Spring Cave en Nevada. Asimismo, se tomaron como referencia para la comparación muestras de distintos continentes, muestras contemporáneas y prehistóricas de distintos continentes, publicadas en la base de datos de W. Howells. Y vemos que, considerando el único cráneo de rollo seco para el cual no hubo que hacer ningún tipo de procedimiento, porque era el único que estaba en condiciones de efectuarse mediciones no únicamente a nivel facial, sino de todo el cráneo, comparado con muestras, por ejemplo, del Agua Santa, vemos una similitud aplicando un análisis de componentes principales, que el cráneo de rollo seco presenta notables afinidades con el del Agua Santa y a su vez con otras poblaciones del Pacífico, por ejemplo maoríes, australianos, y algunas poblaciones africanas. Y tienden a diferenciarse según, sobre todo, el factor 1, que es el que explica la morfología
aprendizaje de la variación de poblaciones de origen asiático. Es decir, esto en cierta forma reafirma la idea sustentada por Neves y Pucharelli y también por Gentile y Joseph Powell en Estados Unidos, de la falta de, o digamos, ausencia de similitud a nivel morfológico entre las poblaciones más tempranas, tanto de Norte y Sudamérica, con las más tardías. Ahora, considerando exclusivamente las medidas faciales que fue posible tomar a partir de las imágenes frontales, acá vemos la distribución de los valores de individuos masculinos, es decir, no se toman en consideración en este análisis de femeninos. Vemos cómo se distribuyen los valores según también el análisis de componentes principales para los cráneos de arroyo seco, y acá vemos el promedio. Acá vemos que la relación, considerando únicamente variables faciales, ya no es, digamos, tan próxima a la agua santa como era considerando la totalidad de cráneos, pero de todas formas vemos que se encuentran en la misma región topográfica de este gráfico y tienden a diferenciarse de otras poblaciones amerindias y asiáticas. Finalmente, vemos también un análisis de componentes principales efectuados para los cráneos de arroyo seco, tanto femeninos como masculinos, comparados contra, tomando como referencia como fondo, otras muestras, las mismas que ya les mencionaba en el primer trabajo, pertenecientes a la región pampeana, es decir, muestras del Holoceno tardío, tanto inicial como final. Y vemos que las muestras de arroyo seco, tanto masculinos como femeninos, tienden a diferenciarse, sobre todo a nivel del factor 1, claramente de las poblaciones más tardías, y que dijimos que estas poblaciones tenían bastante afinidad a nivel morfológico facial con poblaciones del norte de Patagonia. Es decir, que vemos que siempre se produce una diferenciación entre lo que es las poblaciones tempranas de la región pampeana, que tienden a ser similares a otras poblaciones tempranas, tanto de Norteamérica como Sudamérica, diferentes de las posteriores al 3000 antes del presente en la región pampeana. Y vemos acá cómo se agrupan los datos de Baño Nuevo y de Bronx Valley y de Wizard Beach, que están muy cercanos a los valores masculinos del arroyo seco. Si eliminamos la comparación con las muestras más tardías de la región, vemos acá únicamente la comparación entre las poblaciones tempranas. Baño Nuevo, por ejemplo, que está en la región del Sena en Chile, que tiene fechados de entre 8.500 y 9.000 años, 8.800 en término medio, se agrupan perfectamente bien con las poblaciones tempranas de la región pampeana, con los individuos masculinos, mientras que los otros individuos de las muestras norteamericanas, también correspondientes a fechas entre 9.000 y 10.000 años, tienden obviamente a agruparse cercanos, pero a mayor dispersión. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? En primer lugar, vemos una confirmación de modelos que ya se vienen sustentando desde hace una década en cuanto a la diferenciación desde un punto de vista morfológico entre las poblaciones tempranas y las poblaciones de momentos del Holoceno posteriores al Holoceno medio, básicamente. Es decir, esto lo podríamos discutir en el contexto de la relación entre las poblaciones premongoloides, que esta morfología del agua santa, por ejemplo, que vemos que es muy similar a la del arroyo seco y otros sitios tempranos, como distinta y distinguible de poblaciones mongoloides posteriores. En el caso de la región pampeana, vemos que podríamos tratarlo desde un punto de vista de reemplazo poblacional, se dio en algún momento posterior al 6000 antes del presente, es decir, arroyo seco, recuerden que tenía fechados entre 8000 y 6000 años, y que estamos teniendo una morfología hasta el 6000 que es muy próxima a la que encontramos en el 9000, tanto en Norteamérica como en otras regiones de Sudamérica, es decir, que la conexión, digamos, de estas poblaciones con las poblaciones de la transición Pleistoceno al Holoceno temprano desde un punto de vista morfológico es clara y distinguible de la situación que tenemos en la región pampeana post-Holoceno medio.
En otros trabajos y basado en otro tipo de evidencia postulábamos algún tipo de disrupción en estas poblaciones concordante con las oscilaciones climáticas post-ipsitermal. Es decir, eso vimos que desde el punto de vista de los fechados está pasando. En otras secuencias regionales hay latitudes similares, por ejemplo en Piedra del Águila o en Anchol, en Neuquén, que estamos dentro de la franja de los 37 grados a 40-41 de latitud sur. Vemos también hiatos ocupacionales correspondientes a esta parte media del Océano Medio. Es decir, ¿qué ocurrió? Todavía no hay evidencia suficiente para discutir si esto puede estar en correlación con un descenso, digamos, en las necesidades demográficas, tanto en el área como en zonas extrarregionales. Lo cierto es que, o algún otro motivo que lo que produjo es una reducción en la visibilidad arqueológica de estas poblaciones, que es lo que nosotros vemos. Ahora, ¿cuáles procesos condujeron a eso? Todavía no resultan del todo claro, pero la evidencia morfológica está apoyando esta idea de que algo pasó en la región pampeana, en el Holoceno Medio, que se refleja en esta disimilitud morfológica entre las poblaciones pre-6.000 años y las poblaciones posteriores al 3.000 años antes del presente. Es decir, lo que nos queda como tema de investigación, basado en esta evidencia, como las otras que le mencionaba, es ver qué correlatos arqueológicos tiene esta diferencia poblacional, si en cierta forma está explicando algún tipo de proceso de extinción local de poblaciones en la región pampeana, disminución demográfica, cambio en los patrones de organización u otro motivo. Eso es algo que planteamos hipótesis frente a eso, pero todavía no hay líneas claras de evidencia que apoyen una u otra de las posibles hipótesis alternativas. Nada más. Queda abierta la sesión de preguntas. Sí. No, bueno, quizás sea la pregunta redundante porque lo que sumamente claro, Gustavo, al final, cuando decía que la evidencia, bueno, en este momento no da como para soportar, entre comillas, ninguna de estas posibles causas que viste, ¿no? Pero entre esta extinción local de poblaciones, la refracción, nombradas en el trabajo anterior, y el descenso poblacional, con tres variables diferentes, Sí. ¿cierto? Obviamente han tenido que ver entre sí. ¿Cómo imaginas ese escenario tentativo? O sea, en un rango que va desde una extinción local de poblaciones a una, digamos, que involucraría en el otro extremo una reducción, por ejemplo, en las necesidades poblacionales. ¿De acuerdo? Vos bien me dijiste que no hay evidencia, quizá más muy poca, ¿no? Pero ¿cuál es tu idea, tu sensación? No sé, por ejemplo. Digamos, yo inicié también en cierta forma esta investigación pensando en la posibilidad de, sobre todo, la posibilidad de extinciones locales de poblaciones, porque lo que observé a partir de la distribución de fechados radiocarbónicos en la región y en otras regiones a latitudes, en una franja latitudinal similar, es también de, llamémoslo entre comillas, silencios arqueológicos. Es decir, que lo que hay claramente es una, digamos, disminución en la visibilidad arqueológica de estas poblaciones. Ahora, ¿cuál puede ser la causa? Podemos ir desde problemas de muestreo hasta, digamos, que eso nos toca a nosotros, a cuestiones que tengan que ver con la dinámica poblacional. ¿Cuáles pueden ser esas hipótesis alternativas? Bueno, son las que estuvimos mencionando, es decir, la posibilidad de extinciones locales de poblaciones. De cierta forma, la evidencia morfológica puede estar apoyando eso, digamos. Vemos que hay una diferencia a nivel morfológico facial entre las poblaciones más tempranas y más tarde. Ahora, ¿cuál fue la causa? No sé, porque lo único que te puedo decir es que hay diferencias. Ahora, las diferencias pueden ser de orden microevolutivo, pueden ser porque se trata de poblaciones distintas, o puede ser también por algo que discutía lo que escucharía ayer, problemas de adaptativos funcionales. Es decir, todavía no hay evidencia fuerte que apoye ninguna de estas posibilidades. Son todas, digamos, hipótesis de trabajo como para empezar a explorar. Lo que me parece significativo es estar alerta a este problema. Es decir, durante toda la década del 80, digamos, es como que se tenía una visión bastante continua del proceso de poblamiento a nivel
de la región pampeana, seguramente como reacción también a, digamos, las ideas básicamente raíz histórico-cultural y difusionistas. Digamos, la reacción fue pensar en continuidades culturales y en procesos más bien transformacionales, como que las poblaciones tempranas se transformaban a través del tiempo, con su relación en el medio, pero siendo siempre el mismo sistema cultural en el funcionamiento en la trayectoria evolutiva. Lo que me parece importante es estar alerta a la posibilidad de cambios, de disrupción importantes, que sería lo más lógico y esperable. Ahora, ¿cuáles son las causas de esos problemas? Estamos bastante lejos de poder comprenderlos todavía. Lo que me parece importante es tratar de reconocer, por lo menos, la existencia de una probable disrupción poblacional en el Holoceno Medio. ¿Cuáles fueron las causas? Nada de esto que expresé hoy explica las causas, simplemente nos está describiendo una situación desde un punto de vista de una línea de evidencia muy limitada, que es la morfología facial, que hay diferencia. Ahora, ¿a qué corresponde esa diferencia? Será algo que habrá que ver con distintas metodologías. En lo que hace exclusivamente a esta línea de trabajo, pueden ser a partir de estudios de analogía funcional, basada en el estudio de componentes craneofuncionales, o también algo que queremos iniciar con Iván, que se acerca bien a la base de datos que tenemos, básicamente basada en el trabajo sobre imágenes, por ejemplo, estudios de morfometría geométrica, que están comenzando a ser explorados. Es decir, que hay vías alternativas que se pueden explorar. Lo único que te puedo decir es que hay diferencias. ¿A qué se deben? Y cuando decís local, la escala, ¿cuál sería en ese caso? Porque no tiene implicaciones biológicas, quizás. Yo por lo menos estaba pensando en otra cosa. Cuando utilizás la palabra extinción local, Es decir, ¿cuál sería la escala de aplicación? Es decir, el recorte regional, áreal que hicimos, obviamente es arbitrario. Consideramos básicamente un criterio más bien geográfico de considerar al sudeste, al cuadrante sudeste de la región pampeana como comprendido entre las sierras de Tandil y, grosso modo, la parte media entre Bahía Blanca y Colorado, que es más o menos el límite actual de la provincia. Claro, es decir, que desde el punto de vista de la dinámica poblacional no sabemos si estamos en la escala correcta. Es como una ventana que tenemos recortada hacia una dinámica poblacional que seguramente tuvo ramificaciones, digamos, que trascienden los límites de esa región y que fueron variando seguramente la escala esa a través del tiempo. Por ejemplo, lo que veíamos con el trabajo de Nora y Cristina ayer, donde estamos viendo relaciones, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las materias primas, a una escala enorme que obviamente trasciende esto. Y eso seguramente fue cambiando y fluctuando a través del Holoceno. Ahora, cuando yo me refiero a local, me refiero estrictamente a esta zona delimitada. Ahora, estamos viendo que para la misma franja latitudinal algo que está ocurriendo en otras regiones. Entonces, por ahí la escala más apropiada sería algo más macro regional para tratar el problema. Gracias. Un comentario con respecto a una de las familias que has presentado antes, que vos estabas planteando, por lo menos en los cuadros ahí marcados, los fechados, una recolonización. Hablando en términos del modelo de Borrero, por ahí lo de recolonización va más hacia espacios que quedan vacíos directamente, más que a disminución de poblaciones. Que se estaba hablando de la posibilidad de extinción poblacional, quedaría abierta la posibilidad de espacios abiertos. Claro, pero como, digamos, al plantear las distintas hipótesis, digamos, estaba esto de extinción o si, digamos, disminuyó la población, por ahí en esos términos, la extinción de poblaciones sea más fuerte, digamos, que disminución. Y esa es la forma de la idea que yo tengo, que yo considero como más fuerte. Ahora, no tengo ninguna evidencia para pensar preferentemente en esa. Por ahí lo de la escala que estábamos hablando recién, digamos, ese es el punto. O sea, ¿qué está pasando en esta franja latitudinal? Todo suena más a recolonización, o sea, hay lugares que son recolonización y hay otros lugares que no, siguen siendo ocupados, pero con una intensidad de uso mucho menor. Mucho más distinto. Eso. Por ejemplo, digamos, no estamos teniendo demasiado, porque la gente no sé si a todos les interesa, pero por ejemplo, lo que estás trabajando vos en el Pequén, donde ves para una misma zona una diferencia clara en el patrón de ocupación entre este momento post-ipsitermal, hablando de los 4000 para acá, básicamente los pasoteros, con los que son los sitios de San Consejo, que están en la misma región y que están mostrando un patrón de ocupación muy distinto. Entonces, yo estoy pensando en
mayor movilidad residencial, rangos de acción un poco mayor, menor restricción espacial para estos momentos posteriores al 5000, básicamente entre el 5000 y el 3000 y 3500, y una situación mucho más distinta, con mayor circunscripción espacial, reducción en los rangos de acción, mayor densidad demográfica posiblemente, hacia la parte más final del Holoceno. Y eso se está reflejando en los patrones que estamos viendo de distribución de indicadores biológicos. Es decir, para la última fase del Holoceno estamos viendo incrementos altísimos en la frecuencia de ciertos indicadores que en cierta forma son más dependientes de la densidad, todo lo que tiene que ver con procesos de naturaleza infecciosa, por ejemplo. Entonces, todo apunta hacia un progresivo incremento en la densidad demográfica en el área en la última fase del Holoceno. ¿Cuándo comenzó eso? Yo lo que estoy viendo es la posibilidad de, y ahí va a lo que vos preguntabas, sí, de recolonización posible del área a partir de 5000, 4000 ante el presente y de vuelta una fase de ocupación estable posterior, entre el 3500, 2000 en adelante. Creo que nos extendimos demasiado. Sí. Una pregunta bien simple. Ya que hiciste toda esta cosa de reconstrucción a partir de imagen digital, la cosa de la bóveda craneana no se puede hacer nada. No, porque el problema que tenemos no es tanto de la reconstrucción en sí, sino de lo que nos va a dar la reconstrucción. A nivel facial no hay deformación plástica, hay básicamente deformación por fractura. Es decir, los huesos están fracturados, cambio de posición, es decir, que algo reconstituible. En cambio, con los huesos de la bóveda del cráneo, como estuvieron sometidos a presión intensa por los sedimentos en el momento muy cercano al momento de la muerte, esos cráneos respondieron en forma plástica, es decir, se deformaron de tal forma que si uno los reconstituye ya quedan de todas formas las curvaturas alteradas. Entonces, la confiabilidad de esos resultados son mucho menores, infinitamente menores a los que estamos obteniendo a partir de la observación y análisis de la región facial. Donde está fracturada es reconstituible, pero hay muy poco o nula alteración plástica, si las curvaturas no están alteradas. Entonces tenemos una limitante por el material en ese aspecto. Pero por lo que vemos, digamos, los resultados únicamente de la región facial concuerdan bastante bien dentro del esperado con los análisis que consideran la totalidad de las variables cráneo-faciales. Entonces, por el momento, digamos, son datos útiles que nos están dando buenos resultados como para seguir. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias al doctor Bordier.